Hola, saludos a todos. Mi nombre es Fabián Yanca, estoy acá en Chile, en Santiago. Quiero agradecer a Jorge y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Mi ponencia se titula Canta y no llores, el buque Durango y Guadalupe del Carmen como hitos en la apropiación de lo mexicano. Desde mediados de los años 20, el charro empezó a emparentarse con el guaso a través de presentaciones en vivo, como las protagonizadas por una delegación en los campos de sports de Ñuñoa. Incluyó pruebas de destrezas ecuestres y de pericias con los lazos y artilugios usados en las faenas de campo. Estos espectáculos traídos por empresarios y promotores locales apelaban a la popularidad que en Santiago mantenían los procedimientos y actividades del quehacer rural. El arraigo paulatino de la música mexicana se comenzó a notar en distintas esferas del quehacer nacional como una consecuencia inevitable de la masificación de elementos culturales mexicanos que llegaban a través de distintas vías. En los años 30, por ejemplo, se estrenaron en Santiago más de 100 películas mexicanas. Uno de esos estrenos fue Allá en el Rancho Grande, que debutó en Chile el martes 25 de mayo de 1937 en el Cine Santa Lucía, un cine muy céntrico, muy emblemático de la capital chilena. La conexión fue instantánea entre la película que inauguró el formato del charro cantor y los espectadores que se volcaron a las salas que la exhibieron a lo largo del país. Fue fácil que se identificaran con la trama en contraposición a lo que representaba el cine norteamericano y europeo, convirtiéndola en la película más vista en el territorio nacional. La influencia cultural mexicana tuvo un hito que muchas veces se omite o solo se menciona al pasar como un antecedente anecdótico. La embajada extraordinaria que llegó en el buque Durango y estuvo en Chile entre marzo y abril de 1940. El navío viajó por el Océano Pacífico en una etapa en que se masificaba la Segunda Guerra Mundial, travesía peligrosa pese a la neutralidad que a esa altura del conflicto había manifestado México. Su arribo a los malecones de la aduana de Valparaíso a las 9:45 de la mañana del 25 de marzo de 1940 fue considerado un acontecimiento histórico inmediato, porque convulsionó la parsimonia criolla. No es casual que la misión haya sido encabezada por el coronel Ignacio Beteta. Beteta recibió la orden de encabezar la embajada especial que presentaba a México como un líder continental capaz de disputarle la hegemonía a Estados Unidos. Por eso, la representación procuró abarcar los más diversos ámbitos. Entre los 500 integrantes figuraban jinetes del Colegio Militar, un escuadrón motorizado de la Policía de Ciudad de México, 60 miembros entre instrumentistas y bailarines de la orquesta típica Lerdo de Tejada, un equipo de tiro y 12 caballos. La comitiva desembarcó en Valparaíso. La prensa mexicana seguía a la distancia los detalles de la visita y puso especial atención en el arribo de la delegación y en las primeras declaraciones que Beteta dio en suelo chileno para la agencia AP. Dice, comillas, siento una inmensa emoción por encontrarme en este país tan distante del mío y que encierra tan enormes cariños para México. Los mexicanos deben sentirse orgullosos por haber penetrado tan hondo en el corazón viril de la raza chilena. Cierra comillas. Al atardecer ese día, los visitantes abordaron un tren que los trasladó a la estación central de Santiago, donde otra multitud los acompañó por la Alameda hasta La Moneda, donde el presidente Pedro Aguirre Cerda lo recibió cerca de la medianoche. La embajada extraordinaria provocó los primeros tumultos vinculados a las industrias culturales en Santiago, comparable con el revuelo que un lustro más tarde causaría Jorge Negrete en su llegada a la estación Mapocho. La presentación de las cartas credenciales oficiales sucedió al día siguiente de la apoteósica llegada y durante esa misma jornada comenzaron las actividades para los miembros de la legación provisoria. En la ceremonia protocolar, el mandatario chileno apuntó que ningún país hasta ese instante, comillas, había tenido genial concepción de demostrar con realidades a la luz de la justicia y de la paz lo que es su poderío, su sincera aspiración de mancomunidad de raza y el devoto anhelo por la grandeza de los pueblos aborígenes de Indoamérica, como lo hace hoy en México. La comitiva incluía la orquesta típica mexicana, dirigida por el maestro Lerdo de Tejada, quien si bien no viajó a Chile, estuvo presente a través de los arreglos y de la preparación de sus músicos.
Al atardecer del miércoles de esa semana, en La Moneda se escenificó una audición de canciones y bailes mexicanos regionales. En esta historia de transculturación, la performance frente a Aguirre Cerda, su esposa Juanita y autoridades binacionales debiera interpretarse como una epifanía que conectaba puntos sensoriales de las idiosincrasias de ambos países. La bailarina Olga Falcón ejecutó una típica pieza de Chiapas con la autoridad que le daba haber actuado allá en el Rancho Grande, en la escena del jarabe tapatío que comparte con Emilio el Indio Fernández. Si el propósito de la embajada era representar la prosperidad de la sociedad mexicana y la solidez institucional necesaria para postularse como potencia continental, la decisión de incluir una variada muestra de roles y funciones permitió un conocimiento directo de los chilenos, quienes se mostraron siempre dispuestos a recibirlos y apreciar las artes, las destrezas y la disciplina. La fidelidad por el repertorio mexicano permitió la visita del trío Chachalacas, compuesto por Gabriel Luna de la Fuente, Humberto Betancourt y Roberto Gálvez Vázquez, y que formaban parte de la orquesta típica. El grupo continuaba con la tradición de los tríos, que en el universo sonoro y visual construido por allá en el Rancho Grande era representada por los Murciélagos y Tariacuris. Con una predominancia de bolero, la formación trajo también parte del repertorio tradicional de rancheras que había dejado la revolución. La visibilidad del trío Chachalacas fue paulatina. Los primeros días optó por sumarse a las presentaciones formales y luego brindó breves actuaciones en las redacciones de la revista Vea y Zigzag y de los diarios La Nación e Ilustrado. Una de las instancias más trascendentes en este nexo fue la visita que los tres músicos realizaron al programa que los Cuatro Guasos, era el émulo nacional, tenían en la Radio Agricultura. Hubo intercambio de tonadas, cuecas, corridos y rancheras, un breve adelanto de lo que vendría en el proceso de divulgación, expansión y transculturación de la música mexicana en territorio local. Por lejos, la escena con mayor contenido simbólico se registró la tarde del lunes 18 de abril, cuando la delegación mexicana arribó en tren a Chillán, la ciudad en ruinas que aún mostraba su fragilidad desnudada un año antes por el terremoto. La disciplina de las tropas, el orden de las autoridades y la alegría de los charros acróbatas y cantores se desplegaron por calle Libertad hacia la Plaza de Armas y elevaron el alicaído espíritu de la zona del Ñuble. Esta presencia insufló de energía a los chillanejos y colaboró también en el proceso de absorción, fusión y reinterpretación de la música venida del norte. La valoración popular fue inmediata, propiciada por las aglomeraciones que se repitieron en los lugares de convocatoria. Muy lejos de la histeria provocada por Jorge Negrete 6 años más tarde, la presencia de charros y músicos en las polvorientas calles de Chillán despertaron desenfrenados sentimientos de admiración. A mediados de abril, la embajada mexicana estaba de vuelta en Valparaíso, donde repitieron las actuaciones que ya habían realizado con masivo éxito en Santiago, Linares, Chillán, Concepción, Talcahuano, Lota y Coronel. En Viña del Mar y en el puerto, los miembros de la delegación cumplieron con las últimas performances antes de regresar a su país. Lo que representó y lo que dejó el Durango en el centro-sur de Chile comenzó a cuajar con la aparición de exponentes locales, principalmente tríos y solistas. En este proceso multiplicador destaca la figura de Guadalupe del Carmen, la mujer que se erigió como emblema de la etapa de consolidación de la música mexicana. Por todas las ofensas que me has hecho, a cambio del dolor, ¿quién me quiere? Esmeralda González Letelier nació en Quilbuiné, asentamiento rural a unos 360 kilómetros al sur de Santiago, en la región del Maule. La guitarra y el canto eran asuntos de hombres en el secano costero, pero el talento innato fue más poderoso durante el proceso de crecimiento de la intérprete. En veladas domésticas y celebraciones sociales fue probando sus destrezas vocales y absorbiendo el repertorio tradicional de cuecas y tonadas que se ejecutaba en las primeras décadas del siglo XX. Siendo adolescente se sumó a la obra migratoria interna y probó suerte en Santiago. Pasó de auditora a tener pequeños roles en algunos programas de Radio Pacífico, en el portal Fernández Concha frente a la Plaza de Armas.
lugar en que compartió con otros intérpretes que buscaban el éxito a través de la música. Sus preferencias fueron paulatinamente cambiando en la medida que veía películas mexicanas. La visita de Jorge Negrete a Santiago resultó ser el incentivo definitivo para que incorporara los corridos a sus presentaciones. Esmeralda formó parte del tumulto que recibió al astro en la estación Mapocho. La impresión al ver a la estrella indiscutible de la época de oro del cine mexicano, amplificada por la multitud predominantemente femenina, quedó marcada en las preferencias artísticas que más tarde desplegó en beneficio de su carrera. Esmeralda comenzó a actuar con Marcial Campos, un músico y guitarrista que conoció en la Radio Pacífico. El formato de dúo experimentó un cambio cuando se incorporó el aporte instrumental de Heliodoro, hermano de Marcial, la otra parte del posterior dúo folclórico Los Hermanos Campos, especializados en cueca y tonada. Este antecedente demuestra que la música mexicana entró en un proceso de hibridación apenas llegó a Chile, mezclándose con el folclore local interpretado por figuras emergentes posteriores al boom provocado por Negrete. Las primeras presentaciones formales de Esmeralda González fueron realizadas bajo el apelativo de Sandra la Mexicanita, en alusión a una de las tantas películas estrenadas en Chile. El camino de las presentaciones en vivo fue conducido por el empresario Aurelio Rojas, quien tomó al trío y decidió explorar el mundo de los locales nocturnos y quintas de recreo. El manager dio otro paso fundamental al concebir un nombre más pregnante que vinculara a Chile con México, y nada mejor que apelar al sincretismo religioso que aludía a populares sentimientos patrióticos. Esmeralda no sería más Sandra la Mexicanita, al convertirse en Guadalupe del Carmen, la fusión entre las vírgenes patronas de Chile y México. La nueva estrategia incluyó clases de canto lírico en el conservatorio. En 1949, Guadalupe del Carmen grabó Ofrenda, compuesta por Jorge Landi y cuyo single pasó a la memoria de la música nacional al convertirse 5 años después en el primer disco de oro. La RCA Víctor certificó que Guadalupe vendió 175.000 copias de esta tonada con matices rancheros que habla de los colores de la bandera y de lo bueno que es haber nacido en esta parte del mundo. Desde ese instante, la intérprete se convirtió en un mito y su potente voz, adiestrada en el Conservatorio de Música, se propagó a través de los miles de receptores radiales distribuidos a lo largo del país que reproducían sus discos. Las giras nacionales y las actuaciones en escenarios del sur argentino fueron más frecuentes a medida que la chanquina expandió su hegemonía interpretativa. La emocionalidad que exponían las grabaciones tenía una recreación directa en las presentaciones en vivo, ya sea en lugares apartados o en auditorios radiales. Guadalupe legitima el corrido mexicano en escenarios de distinto tamaño y oficializa el nexo entre el folclore y la música mexicana al ingresar al Sindicato de Folcloristas y Guitarristas el 27 de febrero de 1961, fecha impresa en el carnet rojo que certificó su membresía hasta el día de su muerte. El repertorio elegido por Guadalupe potenciaba sus cualidades vocales, aunque varias canciones experimentaron modificaciones porque aludían a la supremacía masculina. Es el caso de Cartas Marcadas, canción compuesta por Jesús Chucho Monje, quien popularizó Pedro Infante y de la que Guadalupe hizo una aplaudida versión que acentuó una sentida interpretación que respetó la letra original pensada para voces masculinas. Ni los infortunios acabaron con la devoción de tener dos patrias, como ella decía. Una prueba de este nexo es Los dos escudos, composición del chileno José Amador Arroyo, que enfatiza en las similitudes de Chile y México, comparando los guasos con los rancheros y el diseño de los escudos nacionales. La muerte trágica de su hijo menor, Martín, afectó la carrera de Guadalupe en los años 70 al punto de dejarla al borde del retiro. La disminución de escenario durante la dictadura contribuyó al ostracismo discográfico. A principios de la década de los 80, el intérprete experimentó un resurgimiento gracias a sucesivas apariciones en el programa El Festival de la Una, que de lunes a viernes a mediodía emitía Televisión Nacional. Con una audiencia cautiva, la cantante acaparó devoción y aplausos, dos elementos que contribuyeron en el reimpulso de su carrera. La adquisición y administración de una botillería en la población La Bandera de Santiago da cuenta de la identificación que sentía con la periferia santiaguina.
territorio desde el que nunca se ha ido, pese a su muerte en 1987 y a la mezquina programación de sus canciones en programas radiales. El séquito que transportó el féretro fue convocado por el sindicato de folcloristas y guitarristas en la Plaza de Armas de la capital, y tras el velatorio se desplazó a través del centro hasta la avenida Norte-Sur y tomó rumbo al cementerio metropolitano, donde está su tumba. Lejos de marcar el final de un mito, el sepelio fue el inicio de una veneración que cada año tiene una instancia de recuerdo y celebración, el Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen. Cada segundo fin de semana de febrero en la comuna de Chanco, en la región del Maule, donde ella nació, se realiza una competencia que premia a las mejores voces del repertorio mexicano. Muchas gracias por haberme escuchado.